Rescatando Valores con Jackie Muñoz. ¡Eso! Gente de fe, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Y hoy tenemos a un cantautor católico dominicano que ha sabido en momentos difíciles convertir esas pruebas en fe para levantarse y convertirla en canción. Yo sé que el Señor permite muchísimos procesos difíciles en la vida de las personas, pero que muchas veces terminan convirtiéndose a sí mismo en canción. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo y hermano de Maús, nuestro Hernis Ortega. Bienvenido, Hernis. Gracias, hermana. ¿Cómo estás? Estamos bien, por la gracia de Dios. Amén, amén. Siempre nosotros iniciamos con una oración, así es que ya tú sabes, te corresponde a ti. Padre amado, en este momento invocamos tu presencia, tu Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos protejas. Queremos de manera especial darte la gracia por este día, por este momento, y que tu Espíritu Santo sea el que transmita, el que guíe, el que coloque cada palabra que necesiten escuchar las personas que nos estén escuchando. Te pedimos también de manera especial por la paz del mundo. Mira, Señor, las guerras que hay en el mundo. Necesitamos que tú vayas a disipar esos corazones y que nosotros podamos vivir en armonía, en amor y en justicia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Hernis, cuéntame un poquito de tu vida. Hacía mucho que no te veía, ¿eh? Sí. Por aquí, por estos medios, porque una vez estuviste con nosotros grabando cuando estábamos solamente en la radio. Cuéntame de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos bien en trabajo, proyectos y ¿Así? también buscando la manera para seguir grabando música y video para evangelizar. Dime una cosa, Hernis, ¿cuándo tú descubriste que la música en ti, aparte de talento, era un propósito divino? Bueno, cuando no se dio la carrera secular que yo llevaba, se Ajá. hablaba mucho de firmas, pero no se llegaban a concretizar, sino que se quedaban en stand-by, en veremos. Y entonces ahí fue que me di cuenta como que no había ya forma, sino que Dios tenía un propósito porque llegué al coro de la parroquia Santa María Reina, empecé a cantar de nuevo, ya había abandonado todo, pero empecé a cantar de nuevo y me fui enamorando de Dios. Entonces ahí yo entendí, es que Dios tiene su propósito. Tú trabajabas porque tú eras cantante secular, Sí. pero aparte de eso, ¿qué tipo de trabajo tenías y qué carrera estaba haciendo, cursando? Bueno, yo estudiaba ingeniería en sistemas, Ok. me hice diseñador gráfico, diseño web, Oh. eh, ¿Pudiste terminarla? técnico informático en el Politécnico. Ya. Y entonces fui a la universidad, estaba estudiando ingeniería en sistemas, pero no la concluí. Entonces, a los 17 años inicié con puertas y ventanas Ujú. y como ayudante, y ya gracias a Dios hoy en día ya tengo mi negocio propio y estamos ya, como dicen, echando para adelante y dándole servicio a constructoras. Ok. Excelente. O sea que ahora mismo se está construyendo bastante Sí. en el país. O sea, ¿cómo te reparte ese tiempo? Es difícil, pero lo hacemos. Lo que se hace, como yo digo, en el listado pongo lo de Dios primero. Cuando pongo las cosas de Dios primero, entonces voy llenando la agenda con las demás cosas que faltan. Hay momentos en que las otras cosas han tomado el primer lugar y me va mal. A ver. Me va mal, porque entonces cuando Dios se va alejando tanto las ocupaciones del día a día, las tentaciones y muchas cosas, nos sacan de poner a Dios de primero y entonces ya ahí hay problemas. Entonces no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que eso suceda. Qué bien. ¿Qué tú recuerdas de tu niñez que cuando cantas te conectas con Dios? Bueno, cuando desde la niñez, Ajá. habían algunas canciones específicas que me llegaban muy dentro. La canción que dice, yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. De Wilkins. Esa canción desde niño me tocaba.
¿Cómo no creer en Dios? Esa canción es Sí, hermosísima. son canciones que tienen una espiritualidad profunda, un mensaje que llega llano, eh, digerible, especialmente para los niños también. Ok. ¿Algún momento entendiste que tu voz tenía alguna misión? Sí, claro. Porque cuando cantaba las personas, uno quizá no se da cuenta, pero uno dice, bueno, afiné esta nota o no, fue muy grave, muy agudo. eh, ¿Cómo se siente la voz? Uno en el fondo no es el que define eso. Las Ok. personas, quizás no hemos estudiado canto, pero cuando se proyecta lo que cantas y ves lo que causa en las personas empiezan a elogiar y uno dentro dice, bueno, Yo yo soy un simple siervo, ¿verdad? no me lo encuentro tan así, pero si Sí, ese es el resultado, entonces ahí ya yo veo donde se materializa esa parte. exacto, exacto. Excelente. Yo sé que tú, y quiero que me hable un poquito sobre eso, de la música secular. Yo sé que fue momentos difíciles que tú tocabas. Cuéntanos un poquito de esa vida, del tiempo que tú cantabas, en qué grupo cantabas y eso. Bueno, era un grupo secular llamado Los Billys. eh, Éramos Mm, 5 integrantes. era Sí, pop al no, principio, ¿no? inicialmente era reggaetón, Ah, pero Billy. pero hacíamos varios temas, habríamos baladas, o sea, había de todo porque éramos cinco Ok, integrantes. Entonces luego al final quedamos dos. ya. Entonces esa música secular que hacíamos, eso viene prácticamente de familia, desde mi abuelo que tocaba acordeón, mi papá cantante, mi tío cantante, mi hermano. Entonces teníamos tíos, varias personas. Entonces desde niño se nos va contagiando la música, aprendemos a entonar como Dios nos ayude, como dicen, hasta que entonces ahí se va dando el tema y como no conocía prácticamente de Dios, entonces ya uno inicia una carrera secular. Pero entonces ahí que está, como dicen, el arma de doble filo, que uno lo que quiere es llegar. Yo quiero ser, un ejemplo, un artista como Luis Miguel, por poner un ejemplo, de esos artistas seculares, que son como los pilares que uno ve, Claro. que en el escenario, ya sea nacional o internacional. Y que uno nació con ellos cantando sus canciones. Exacto, entonces ya uno se ve en ese espejo y uno opta por cantar secular, pero ya en el camino es cuando, si el propósito de Dios es que tú cantes para Él y para su iglesia, vas a llegar por cualquier vía. Así es. Yo sé, porque recuerdo que esa vez nos comentaste en el programa que has pasado por momentos muy difíciles. Recuérdame un poquito ese primer encuentro con el Señor, que fue a través de una prueba. Sí, fue a través de un sufrimiento que yo llevaba. Ya iba a los grupos juveniles, mi padre me llevaban a la Eucaristía, a la iglesia de San Vicente. Recuerdo que me hice la primera comunión en el año 1998 en la parroquia Santa María Reina. Me bautizaron en la parroquia de los Mameyes San Ramón Nonato. Y mi confirmación fue con Monseñor Pablo Sedano en la capilla San José de Mandinga. Entonces el Señor fue buscando la manera de llegar a donde se necesitaba, digo yo. Y entonces tuve ese acercamiento con Dios en medio de una depresión, donde había muchos problemas, situaciones familiares, económicas, emocionales. Y entonces ahí yo estaba muy consternado, en sufrimiento, me encerré en mi habitación y ahí fue donde yo emplacé a Dios, le dije, si de verdad tú existes, muéstrate, porque entonces voy a dejar de creer en ti. Y Él se mostró. Recuerdo que ese día eran las 5 de la mañana y sentí ese frío por dentro y un caliente al mismo tiempo, algo que yo no comprendía. Entonces, cuando pasó ese momento, me levanté de mi cama y me reía como si fuera loco. O sea, de la Entonces nada te no reía. entendía esa alegría, esa felicidad y amanecí así. Entonces en ese momento, cuando yo dije, no, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí, cuando él me levantó, yo tenía los ojos cerrados, estaba oscura la habitación y entonces vi una luz.
Es una luz tan potente como si quisiera dejarme ciego, que yo no podía mirarla. Yo no quería mirarla porque era muy potente. Entonces ahí yo humanamente dije, bueno, pero eres tú. ¿Será esa la luz de Cristo que tú me estás respondiendo? Entonces ahí yo le dije, necesito que me hables más claro porque no estoy en la convicción todavía. O sea, tú, porque ahorita dijiste que te había levantado. Sí. Te habías levantado y ya Pero estaba todavía fue con oscuro. una luz que me levanté, Ok. estando con los ojos cerrados, y entonces ahí fue que no entendía, me levanté y sentí el frío y el calor en mi cuerpo. Y a la vez entonces ese gozo. A la vez esa alegría, ese gozo increíble. Ya, ya. Bien. Vamos a continuar con este testimonio y esta experiencia mística que tuviste luego de estos compromisos, porque nos debemos a ellos. Así es que ustedes no se muevan. Retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Gente linda, gracias por estar con nosotros en este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, si acabas de sintonizar, te suplico que vayas a la página de YouTube y ahí puedas ver ya el programa terminado. Pero luego de que se pase por el canal de televisión, se pasa a la plataforma. Ahí vas a poder encontrar todo lo que aquí desde inicio se ha dicho para que reconectes con nosotros. Y nuestra página de YouTube es Jackie MC o Jackie MC, así es que ya sabe. Aprovecho también la oportunidad para darle unos saluditos a mi gente hermosa, a la señora Digna, que siempre está conectada a la televisión, también Filomena, que siempre está en sintonía con nosotros. Dios me la bendiga y gracias por la fidelidad. Ahora sí, continuamos. Cuéntame un poquito, entonces, ¿qué pasó en ese gozo, esa luz que tú entendías como que te cegaba un poco? ¿Qué pasó? Ahí yo, después de despierto, que veo esta situación, trato de comprender y le dije al Señor, si eres tú, yo voy a buscar la Biblia y tú me vas a hablar. Donde yo ponga el dedo, eres tú que me vas a decir lo que tú quieres Tú conmigo. muy atrevido tentando al Señor, ¿no? Sí, porque yo estaba inquieto buscando respuestas y yo era así, yo era muy desde joven niño era inquieto, buscaba el porqué de las cosas. Entonces ahí fui cuando abrí al azar la Biblia, un salmo, y entonces cuando puse el dedo leí, decía, vayamos al santuario del Señor y postrémonos ante sus pies. Cuando escucho esas palabras, solamente una línea, entonces ahí empezó esa palabra a interiorizar en mí. ¿No recuerdas la cita? Eran Salmo 132, 7. Uepa. Entonces, con ese salmo, él me dijo, claro, ven a mi presencia, a mi santuario, ven a mi templo, Claro. al Santísimo, Claro. y póstrate ante mis pies. O sea, me dijo, yo te quiero en mi presencia, te necesito. Entonces yo comprendí y asimilé todo eso. Entonces ahí empecé a sentir culpa, empecé a llorar, y entonces prácticamente ahí fue un momento duro, porque yo reconocí mi humanidad, que soy pecador, y lo más importante, que tuve la convicción de que
Él me habló, Él me respondió y de que Él está vivo y es real. Esa fue el antes y el después. Ese fue mi encuentro con el Señor. Un encuentro que marcó mi vida para siempre. Como si hubiese vuelto a nacer, si tuviese los ojos tapados y comencé de nuevo a ver, pero de una manera distinta. Me dirigí ese momento a la capilla San José. Ya mis padres estaban allá. Era un domingo. Y entonces llegué allá a la capilla. Ese día me recibieron extrañado porque tenía mucho tiempo que no iba. Y Pero perdón, cuando tú dices ya mis padres estaban allá, es porque en yo la te lo había contado. capilla, no, ellos estaban ya en la iglesia. Ah, Y yo fui a la iglesia después que me ocurrió todo eso. O sea, yo obedecí. Me puse en camino y llegué a la iglesia. Y recuerdo que allá el padre Fray Demetrio de la Cruz me recibió junto con toda la comunidad con mucho amor. Ese día me confesé y me dieron la bienvenida incluso al equipo de liturgia. Y ahí fue donde yo pude crecer, donde pude formarme, una espiritualidad bien profunda, la franciscana. De manera que me siento muy agradecido de mis hermanos, mi comunidad, mi cuna, de mis hermanos de la capilla San José de Mandinga y todos los frailes franciscanos. habidos y por haber. Todos, Te han que acompañado. son mis amigos, mi apoyo. Ellos en cada momento estuvieron ahí acompañándome y guiándome. Sin embargo, yo entiendo como que estuviste en la gloria en ese momento, pero han seguido tribulaciones. Eso no ha permitido que tú sientas o te debilites en la fe. ¿El qué? Porque has tenido más momentos de pruebas luego de esa Sí. experiencia que tuviste. Tú sabes que la vida es un subir y bajar. Entonces a veces cuando nosotros tenemos una experiencia nos sentimos en la gloria. Oh, wow, y creemos, como la trechosa, que no, esto no va a pasar. ¿Y Sí. qué pasa? Que nos encontramos con la realidad. Porque entiendo que luego de eso ha pasado por muchos procesos. Sí, en esos momentos nos encontramos bien, porque ya el Señor nos dio una nueva esperanza de vida, ya tenemos un nuevo sentir. Pero como dice el Señor Jesús, oren para que no caigan en tentación. Entonces ahí es donde nosotros dejamos la brecha abierta y el enemigo, las distracciones del mundo vienen y nos manchan. Entonces ahí viene un proceso. Si cometimos un error, porque somos pecadores, aunque sea de omisión, eso tiene su consecuencia y su desenlace. Entonces, hasta que volvemos y se arma un círculo, volvemos, hacemos nuestro acto penitencial, nos confesamos, nos reconciliamos con el Señor, volvemos, nos reconocemos pecadores, el Señor nos perdona y volvemos a caminar. Pero entonces, ahí vuelve de nuevo. Oren para que no caigan en tentación. Y que decía mi hermano ayer Juan Pérez que con el enemigo no se dialoga. Así es. Entonces, si nosotros caemos en esa tentación de escucharle y demás, y no oramos, entonces ahí nos podemos alejar de la gracia y entonces sufrimos de nuevo la consecuencia como pasó con el pueblo de Israel. Exacto. Entonces es una lección de vida que nosotros debemos aprender y ser radicales para mantenernos y no volver a mirar hacia atrás. Así es. Pedro lo negó 3 veces. Así Sin es. embargo, era uno de los apóstoles que decía que él siempre iba a estar presente en la vida de Jesús defendiéndolo. Sí. Sin embargo, mira cómo tuvo esa tentación. Nadie está Y era exento muy de caer en orante. tentación. Exactamente. Igual que aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Amén. Así es. Bueno, yo sé que tú has tenido muchas tribulaciones. ¿Cuál ha sido la que más ha sacudido tu corazón? Bueno, son unas cuantas, como dicen. La que más ha sacudido Tu corazón. mi corazón. Bueno, el tú estar económicamente en un punto de vista que no estás bien y tienes responsabilidades y eres responsable y te gusta cumplir y la impotencia. Esas son cosas que
te dejan de una manera que tú quieres, pero no puedes. Entonces ahí tienes que saber agarrarte de Dios, porque cometemos el error. Cuando vienen las pruebas, es cuando más debemos agarrarnos de Dios. Pero a veces cometemos el error de alejarnos. Y si nos alejamos del Señor, entonces nos estamos alejando de la solución. De nuevo, así es. Y ahí es donde lo más difícil, que es una prueba que se da, pero hay que aprender a volver al manantial. Si no volvemos al Señor, entonces estamos por el camino equivocado y entonces vienen todas las cosas mundanas y se aprovechan. Y ahí entonces las consecuencias vienen. ¿Has sentido en algún momento que ya no puedes más? Claro que sí, claro. Hasta el Señor Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que has dudado en medio del proceso. En su humanidad, imagínate nosotros. Uh-huh. Entonces, también mi hermano Juan Pérez ayer me decía que no se dialoga con el enemigo. Ajá. Y yo le dije a él para ver su respuesta, pero Jesucristo le respondió al enemigo. Yo le dije, él me dijo, ¿y tú te vas a comparar con Cristo? Nunca jamás. Me dio una respuesta excelente. Exacto. Nosotros no somos quien para quedarnos a ver el desenlace de esa conversación. Esa conversación hay que evitarla. Tú sabes que eso me recuerda a una predicadora que era muy fuerte con las personas y le hablaba muy, tú sabes, de una forma así como un poquito dura para que la persona entienda, porque ella decía que Jesucristo cogió un látigo. Entonces, yo recuerdo que una persona muy allegada de ella le dijo, pero no es lo mismo el látigo en la mano del Señor que en tus manos. Entonces, eso que tú me dices me remonta a esa situación. A veces nosotros, como estamos en el camino, nos pensamos como que somos Dios y que somos santos, pero no. Sí. Fíjate que incluso de nuestra congregación caen pastores, caen sacerdotes en tentación, porque donde más somos tentados es en la iglesia. Ya aquella persona que ni siquiera han buscado del Señor, bueno, pues ya tiene un terreno ganado, el adversario. Claro. Pero lo que vivimos siempre dentro de la iglesia somos lo mayormente tentados. Así es. Así es. Cuéntame un poquito de ti, de tu producción, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, hay un tema nuevo en carpeta que se titula Estoy en Papá Dios. ¿Y cómo es eso? Siempre hay que estar en Papá Dios. Tú siempre tienes unos temas muy chulos. Sí, es una canción bien chévere, es bien movida, tropical y viene a alegrar el pueblo de Dios. Y sobre todo en este tiempo donde hay muchas distracciones, hay muchos que están en una cosa, otros en la otra, pero nosotros debemos decir, cuando nos pregunten, no, yo no estoy en eso, yo estoy en Papá Dios. Pero tararéame un poquito de esa canción. Digo, no se puede, no es exclusivo. Sí, está bien. No claro. me atrevo a subirla por los derechos, entonces. No importa, de inicio dice, recuerda hermana que de Dios es el tiempo, y tienes que darle gloria a Papá Dios. Él está contigo en todo momento, para que batalles con la fuerza de Sansón. El domingo por la mañana voy para la iglesia. El domingo por la mañana estoy en Papá Dios. Estoy en Papá Dios, oh, Papá Dios, oh, Papá Dios, oh. Ese es un poco. O sea, quiere decir que todos vamos a estar en Papá Dios también. Sí. ¿En qué te inspiraste para escribirla? Me inspiré en que hubo un momento, por lo que habíamos comentado, que no iba bastante a la Eucaristía, especialmente los domingos. Me quedaba en la casa. Entonces hubo un momento, esa motivación me dio el Espíritu Santo, de que tengo que levantarme, ir el domingo a la iglesia y que tengo que estar en Papá Dios. Qué chulo. Yo sé que sí, que esa canción va a llegar porque todos tenemos que estar en algún momento en Papá Dios. Pero ahora vamos a unos comerciales. Ustedes no se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799.
Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Volvemos aquí porque estamos en Papá Dios con Hernis Ortega. Hernis, entonces, esa canción tan hermosa me encanta. Ustedes saben que Hernis es compositor. ¿Te gustaría dedicar también parte de tu tiempo para componerle a otros artistas católicos? Yo estoy en línea, ¿eh? Claro Ay, que cuidado sí. ahí. Claro que sí. Estamos a la orden. Yo encantado de escuchar esas letras que inspira el Espíritu Santo a través de cualquier ministerio, no importa cuál sea, porque me gusta. ¿Con qué ministerio a propósito te gustaría hacer un featuring? Chocolates del Señor. ¡Qué cliché! Bueno, hay muchos ministerios que yo sigo desde antes de tener mi encuentro con el Señor y luego de estar dentro de la iglesia. Yo seguía mucho, que hizo mucho dentro de mí, la música de Ambioris Padilla. Ambioris está perdido, mi querido Ambioris Padilla. Hace mucho que no lo veo, la palestra. Sí, también Celinés, hay una Celinés, muy canción, Gloria. Esa canción, yo entraba al YouTube a escuchar esa canción. Gloria, de Sí, Celinés. esa canción me Hermosa. encantaba porque es una alabanza y espiritualmente me elevaba. Aleluya. Sí, es una alabanza hermosa, de verdad. Qué bien. Y de música tropical, aparte de chocolates, claro, ya lo dijiste. ¡Ay! Alfareros, Ay, alfareros. Enrique Félix también me Ay, mi encantaba. querido hermano Enrique, me va a matar por algo que tenemos en conjunto. Y me gustaba mucho en un retiro En Paz y Bien de la Juventud Franciscana, una canción que escuché ahí en los inicios de Propiedad de Cristo, Enamorado. Ah, sí. Esa canción, es bonita. tropical me encantaba. Qué chulo. Sí. Esta canción ya tiene su videoclip, ya tuvo el lanzamiento. ¿Estoy en Pegado Papá de Dios? Dios. Ajá, estoy en Papá Dios. No. Ella está en proyecto de grabación en el estudio, pero todavía no ha salido. Pero ya tú la declaraste. El arreglo ¿verdad? está hecho y tiene su boquilla. Solo estamos esperando la orden de Papá Dios para concluirla y lanzarla. Ah, ok. Se me parece un poquito, o sea, no la música, pero sí un poquito la letra de nuestro querido hermano Enrique Félix. Pegado de Dios, con ella, pegado de... que también habla de Papá Dios. También seguía mucho a Enrique Félix. Hay una canción de él que decía, mis canciones no son mías, yo solo soy el mensajero. El mensajero, sí. Bueno, Esa canción me encantaba porque cuando vi que él era el instrumento de Dios, que no era él, sino era Dios a través de él, y eso mismo era lo que yo sentía cuando Dios me regalaba una canción que podía lanzarla, y siempre también veía esa canción, al igual que mi hermana Alba Pantaleón, La Hora Perfecta. Realmente yo seguía mucho los artistas católicos porque vengo de tradición católica, de mis padres y mi familia, pero me llenaban siempre. Claro. ¿Dónde podemos encontrar a Hernis para contrataciones o para algún retiro? Tú tocas un poco de guitarra. Sí. También. El contacto es 829-985-1387. Para retiro estamos disponibles, sea como predicador, también la parte de animación, espiritualidad. Estaba en la semana pasada en el Cercado, en la conclusión de una misión, algo hermoso con el Padre Francisco.
Y también el día 19 de abril ahora vamos a estar allá en Santiago, en un retiro para jóvenes junto al Padre Alegría. Ok, o sea que tú sabes separar el tiempo, porque Sí, ahorita me hablaste que estaba trabajando ya tu propio proyecto, pero a veces se hace un poquito difícil sí. cuando uno tiene misión así en el interior. Si yo lo encuentro sencillo, yo le digo que sí. Cuando me solicitan, le digo que sí, la fecha está disponible y ahí mismo lo agendo. Y ya entonces las demás actividades que se vayan agregando, pero no puedo cometer ese error de decirle a las cosas de Dios que no desde Claro. inicio. Y más si no tengo otro compromiso. Incluso he tenido otro compromiso y trato de aplazarlo, de buscarle la vuelta Ujú. para colocar el de Dios, porque ya yo sé cuáles son las consecuencias, ¿entiendes? Y además la vocación de servicio, porque yo me siento feliz cuando veo a las personas encontrarse con el Señor. Amén, amén. Así que ya ustedes saben también, aquellos que quieran una canción con letras de Hernis, pues pueden comunicarse con él. Claro, hay que pagarle, que tampoco, aunque sea menos, pero hay que pagarle. Cuéntame una cosa, Hernis, ¿no has tenido otra experiencia similar a la que tuviste de la Ah, luz? Bueno, un retiro tuve, que fue el retiro de Maús, tuve un encuentro con el Señor muy fuerte, porque ya yo estaba como en una aridez espiritual y ahí tuve ese encuentro con el Señor. Ese retiro fue increíble, fue un nuevo sentir en mi caminar. ¿Pero tú ibas como servidor o...? No, hice el retiro, Que hiciste hice el retiro, retiro ya. y luego fui como servidor a servir y es una experiencia transformadora que de verdad Dios lo utiliza para tocar la persona sin importar eh, la clase social, en qué punto de su vida se encuentren y lo que haya hecho. Lo importante es que ahí la mano de Dios está grande. Bien, porque regularmente, te lo pregunto porque a veces cuando uno tiene esa experiencia así mística, luego se queda como un poquito conectado con ese mundo espiritual y sigue quizá a veces viendo cosas, escuchando ya de una forma diferente. ¿Cómo tú asimilas los mensajes del Señor? ¿A través de la palabra? ¿Tú sientes que el Señor te habla a través de las personas o tú sientes que el Señor te habla a través de los sueños? ¿Cómo tú sientes que el Señor te habla? Bueno, de múltiples maneras. Mientras más vamos profundizando, más sabemos identificar la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando y Dios siempre quiere que las cosas sucedan, pero todo lleva un proceso y también depende de nosotros. Si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos nuestra tarea, entonces va a llegar esa buena puntuación, pero si por el contrario nos ponemos como Jonás, ya tú sabes que va a haber inconvenientes. Todo hijo obediente le llegan las cosas en el tiempo que los padres consideran. Y así mismo es Dios. Entonces hay que aceptar también, por otra parte, las correcciones. Tú sabes que dice la palabra que nadie es profeta en su tierra y el mismo Jesús fue rechazado. Y te pregunto, ¿has sentido tú también algún rechazo de tu gente Bueno, en sí, algún momento? el enemigo a veces utiliza personas y a cualquiera lo puede utilizar. Por ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Significa que no era Pedro, sino era que él estaba siendo Usado. usado por Satanás en ese momento. Ujú. Entonces, personas que nosotros amamos, que no tienen la culpa, simplemente humanamente se dejaron usar en un momento, son las que pueden darnos esa palabra de Satanás. Sí. Otro ejemplo es cuando Satanás quería que Job maldijera a Dios. ¿A quién utilizó en un momento Satanás? Utilizó a la esposa de Job. Y ella le dijo, ya, maldice a Dios y ya. Y acaba con esto. Exacto. Entonces, mira cómo él usó a su esposa. Entonces, en un momento puedes usar a nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre,
puede usar a un hermano de la iglesia, a cualquiera puede usar. Entonces lo que hay que saber identificar eso para entonces nosotros no caer en esa tentación, para no pecar. Sí, es así como tú dices. A veces el adversario utiliza personas, sin embargo, esas personas no saben que están siendo utilizadas porque se comportan totalmente ajenos a como deberían. A mí me ha pasado con personas que son muy de fe, que quizás te dan una respuesta indispuesta en el momento o una respuesta atravesada, como diría yo, y tú te quedas como, wow, no parece a la persona que yo entendía. Y como que ese altar se te cae un poco. ¿Qué tú recomiendas siempre hacer para evitar A veces, ser canal de maldición? a veces el hombre viejo quiere salir y hay que saber manejarse. Es difícil, tenemos una crianza, quizás la familia tuya hablaban de una manera descompuesta, porque hay familias que son así, que cuando te hablan tú piensas que te están ofendiendo, que te están peleando y hablan como tirado. Entonces nosotros tenemos que, yo digo que la clave de todo es el silencio. Hay veces que hay personas que me han dicho muchas cosas descompuestas y yo solo me quedo callado. No les respondo nada en el momento, simplemente analizo qué me quieren decir y por qué. Y tengo que deducir si vienen palabras de esa persona o son palabras que vienen de Satanás. ¿Entiendes? Porque hay de todo. También hay personas que utilizan a otras y a veces hay una persona que no te está diciendo cosas de ella, sino que te está diciendo lo que otra le dijo. Entonces hay muchas Aclárame cosas. un poquito eso ahí. Que, un ejemplo, hay palabras que tú me puedes decir, pero cuando tú me las dices, y en ejemplo en una comunidad, yo sé que tú te comunicas con varias personas y que esas no son palabras tuyas. Entonces ya inmediatamente ya yo deduzco que ha habido una animadversión quizás. Exacto. Entonces porque te conozco, porque sé tu personalidad, sé cómo tú eres. Y que se dejan influenciar. Entonces se dejan influenciar y entonces a veces personas que son pequeños en la fe, que son iniciados, sí, se dejan repiten lo que el más viejo le dice. Y cuando viene a ver, la persona lo que le está diciendo es algo negativo hasta de otro hermano, y ya tú tienes un hermano nuevo que llegó quizás hace 3 meses repitiendo lo que no debe. Entonces debemos cuidar mucho esa parte, especialmente los que somos conocedores, porque quizás él dice algo y tú tienes que saber que es un hermano nuevo. Pero si tú lo reprendes de una manera, ese hermano no tiene raíces en el evangelio, todavía no conoce, está inocente, y cuando viene a ver ese hermano, por tú no guardar silencio y cogerlo al paso, ese hermano se va de la iglesia. Ajá. Entonces hay que ser audaces, como dice la palabra. Exacto. No podemos ser tontos, porque es el enemigo que está poniendo todo un entramado detrás para que la persona se vaya. Y que no lo vemos porque ese mundo espiritual no lo manejamos, tú sabes. Así es. Pero sí es que a veces nosotros, sin proponer, o a veces proponiéndolo, ponemos en contexto a otra persona porque aquel me cae mal, o ambientamos esa situación, tú sabes, para que cuando ya sea el sacerdote o sea otra persona, ya tenga como ¿cómo se dice esto? Un previo conocimiento de cómo esa persona, o un prejuicio de cómo esa persona. Exacto. Más bien. Y eso es penoso, porque yo entiendo que cada quien debe saber cómo es la persona tratándola. Sí. No tratándola, señores. Y ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, debemos cuidarnos, porque dice que el adversario anda suelto buscando a quien devorar. Nosotros vamos a devorar ahora mismo unos compromisos que tenemos, subimos y luego retornamos con ustedes. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568.
Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, ya concluyendo con este tema y este contenido de valor tan hermoso, me ha encantado de verdad compartir contigo, Gernis. Antes de pausar, estábamos hablando un poquito de que a veces el otro pone al desconocido en contexto con las personas de su comunidad, que se ha dado mucho eso. Cosa que no es de Dios, porque yo entiendo que cada quien debe conocer al hermano por su propia experiencia, no por lo que le cuente, escuchar las dos campanas, que muchas veces es necesario. También el otro extremo de creernos santicos y alejarnos, no porque aquel me puede contaminar, no es la batalla, y es que da la batalla guerreando. ¿Has tenido tú alguna experiencia similar? No me mires así. Sí. Pero que tú me hablaste con tanta propiedad que digo yo, déjame preguntarle a Gernis, que no estaba en el guión. Sí, ahí en el caminar vamos a vivir de todo. Dice el Señor, si te has decidido a seguirme, prepárate para las pruebas. Las pruebas son del día a día. Las pruebas están ahí, son nuestras, porque debemos ser probados como el oro en el fuego, dice la palabra. Y siempre va a haber temas. Siempre habrá, con lo que tú menos imaginas. Incluso la persona que tú ves que tiene una fe más adulta, que ya más madura. sí, que tú ves que ha caminado más en la iglesia, puede caer, pueden pasar 10, 20, 30 años, y el día menos pensado viene Satanás y mete la cuchara y un escándalo. Entonces, bueno, hay una situación y entonces se comenta y todo va caminando. Los chismes que hacen que la división en los grupos, lamentablemente. Por eso es que esas cosas hay que tratar. Si llegó una información que tú sabes que no viene de Dios, córtala. Porque si tú la pasas para adelante, va a hacer daño a muchas personas. Si eres tú el que está en un pecado, ¿verdad? Confiésalo al sacerdote. Pero si tú empiezas tu falta, porque eres humano, a compartirla de boca en boca, vienen personas y pecan porque ya te están jugando. Mira, se cree el santico, pero mira lo que hizo. Y entonces eso se vuelve colectivo, hace mucho daño y es un escándalo en la comunidad, en la iglesia, y se va. Y entonces eso hay que tratar de cortarlo para que no haga daño. Porque una sola persona que se vaya de la iglesia por un antitestimonio, por que nosotros, como dicen, soltamos la lengua donde no debimos, ya eso va a cargar en nuestros hombros. Es una responsabilidad que va a ser tela de juicio para nuestra condenación o salvación. Claro. Entonces, esas cosas son muy delicadas y hay que saber cómo manejarlas. Yo digo que lo más propicio es, podemos denunciar. Hay una cosa mal hecha, la podemos denunciar, pero saber cómo denunciarla. Hay que ponerla en manos de ¿quién? Del presbítero, que es el sacerdote, para que él maneje la situación, porque a él fue que Dios eligió para estar en la cabeza de esa parroquia. Uh-huh. Pero nosotros, en vez de hacerlo por la manera correcta, empezamos de boca en boca, y entonces ahí se arman los problemas y los disgustos, y entonces, pero la comunidad ha bajado. ¿Por qué? Porque hay personas que quizás en un momento no nos sabemos manejar de la manera correcta. Entonces eso es bueno, uno conocer y educarse para no hacerle daño a la iglesia, porque si le hacemos daño a la iglesia, lo estamos haciendo al mismo Cristo y al prójimo. Claro, nosotros somos iglesia, nosotros somos la iglesia. Y a veces uno dice, pero ¿qué pasa? Que lo siento apático, que esto, que lo otro. Pero a veces también, en la misma forma como nosotros nos conducimos, hablamos, no le damos ese seguimiento humano al grupo, a las personas, o nos alejamos porque aquella quizá vive criticando. No, ese que critica es tan pecador como tú.
por ejemplo, y es tu hermano, entonces tú lo que tienes que saber manejar la situación. ¿Entiendes? A veces uno tiene un confidente, pero la experiencia me ha dado de resultado de no tener confidente, que el confidente sea Dios, porque también a veces uno cae en cosas que no debe, por confiar demasiado. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre en que cree en otro hombre. Porque a veces tú crees en un amigo, pero amigos con los dedos de las manos se pueden contar, pero hay pocos. Sí. Y a veces sí, en comunidades se debilita, pero es por eso, cómo le hablamos al hermano, cómo tratamos al hermano, nos preocupamos cuando el hermano está enfermo. Manito, no, porque pasa eso justo que tú dices, una animadversión entre los demás, entonces yo también me alejo de esa persona porque a ella la vamos a crucificar, ella es la mala del grupo, por ejemplo, o él es el malo del grupo. Esa palabra ha hecho mucho daño en la iglesia. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Así es. Entonces es una palabra que está mal digerida, está, ¿cómo se dice? Está retorcida por los mismos hombres. Entonces hay personas que me dicen eso y hice un análisis más profundo. Dije, pero ¿por qué me dice esto? Y la palabra lo dice. Entonces, si cuando yo evalué de manera con las palabras de Cristo, me doy cuenta que el sentido que se le da no es el correcto. Cristo eligió 12 apóstoles, ¿verdad? Uh-huh. Y 72 discípulos envió. Los envió al mundo. ¿Lo envió para que le crean o para que no le crean? Lo envió para que crean en ellos, para que se conviertan. Entonces se contradice. Pero él envió hombres a predicar para que le crean. Y dice la palabra que maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces el sentido correcto es, maldito el hombre que cree en otro hombre que tiene palabras, acciones y pensamientos de hombre pecaminoso. El que te dice vamos a beber, vamos a drogarnos, vamos a hacer cosas mundanas que son pecados. Ese es maldito el que cree en ese hombre. O pero, el que no vive en el espíritu. Pero es bendito el que cree en otro hombre que te dice, vamos a la iglesia, vamos a dejar el mal camino, no vamos a hacer parrandas, sino que vamos a hacer vida de Dios. Entonces, ese es el hombre en el que Dios te manda a creer. Hay que saber dividir y analizar eso para poder entenderlo. Sí, pero también difiere un poquito porque es que aunque lo dijimos ahorita, aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos, siempre va a haber tentaciones y el hombre puede caer. Entonces yo entiendo que quizás sobre ese contexto que lo dice el Señor, sí, no confíe todo porque en algún momento se puede traicionar. En ese momento el hombre está ministrado porque por el Satanás, por el pecado. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Entonces hay que saber que de nosotros viene el trigo cuando somos de Dios, pero también de nosotros viene la cizaña cuando nos dejamos usar del diablo. Así es. Ok, entonces volviendo a Hernis, porque nos hemos ido mucho al contexto bíblico, y ya para concluir, sí me gustaría saber, Hernis, ¿qué tú le dirías a ese Hernis viejo, a ese niño, no el niño interior, pero ese niño del ayer, a ese que no tenía el conocimiento de la palabra, a esa persona que todavía no había tenido esta experiencia mística, este llamado profundo del Señor? ¿Qué tú le dirías a ese Hernis? Bueno, que gracias porque de tantos tropezones, de tantas experiencias y vivencias, Dios fue puliendo, como dicen, poco a poco un diamante en bruto para que pudiese ser bello y dar su esplendor. Que sin ese Hernis viejo no hubiese el Hernis nuevo que Dios ha ido transformando. Entonces, ha sido importante porque es parte del testimonio. Hoy en día, si ese Hernis no hubiese existido, yo no supiese ahora mismo de qué testimonio del cambio, de la transformación que Dios hizo en mi vida. ¿Y qué seguirá haciendo? Con Dios delante. ¿Qué le dirías a Dios en este momento de todo lo que Él te ha permitido vivir? Gracias por la vida, gracias por dedicar un tiempo especial desde el vientre de mi madre para formarme. Gracias por hacerme una persona única que valoro mucho, tanto que Él me ha regalado y le agradezco.
y que me permita largos años de vida para que Él pueda glorificarse a través de las direcciones que Él me pueda dar en este camino, especialmente de la música y de la evangelización. Ya terminamos, ¿verdad? Pero ya de último, ¿qué le falta a Hernis hacer en la vida cristiana? Bueno, sacramentar me falta. Y nada, seguir adelante con esa parte que es importante, porque cuando nosotros cumplimos ya con los sacramentos, que completamos todo, ya entonces ahí es donde el Señor verdaderamente se glorifica en nuestra vida. Amén. Gracias, Hernis, por haber abierto tu corazón con nosotros. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias porque yo sé que en medio del dolor el Señor se ha valido de ti para hacer una vida nueva a través de tus canciones. Dios te bendiga, te guarde, y a todos ustedes quédense en nuestra programación. Hasta una próxima y nueva entrega. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.